Bienvenidos al Rincón del Caos. En este video voy a hacer una miniatura que esta vez no va a ser tan robótica, sino que más bien va a ser como una especie de criatura terrorífica. Y lo primero que hice fueron unos tentáculos, porque sí, al principio esta figura iba a llevar solamente tentáculos, pero con el tiempo se me fueron ocurriendo diferentes ideas, así que fue cambiando un poco la figura final. Pero en fin, para estos tentáculos utilicé foamy moldeable para que fueran flexibles y en el medio de ellos inserté un pedazo de alambre para darle como estructura y que no se deformaran. Como pueden ver, es simplemente hacer como una especie de gusanitos e ir afilando una de las puntas para que quede una parte puntuda y la otra más plana. Y luego de tener la forma que quería, simplemente inserté el alambre en el medio con un poco de pegamento blanco para que se quedara bien fijo. Y para dar un poco de detalle a estos tentáculos utilicé una cuchilla y empecé a hacer pequeños cortes y también un cepillo de dientes viejo y empecé a pasarlo por toda la estructura antes de que secara para dar esos efectos como de poros. Y en esta foto pueden ver el resultado que iba quedando hasta el momento. Luego de eso pasé a hacer las ventosas que llevan los tentáculos y para estas también usé foamy moldeable, simplemente hice algunas bolitas, las pegué en la parte plana y también fabriqué esta herramienta que es un palillito de dientes con unas cuenquitas pequeñas de bisutería y con estas fui dando la forma característica que tienen las ventosas. Y también por aquí les voy a dejar una imagen de cómo iban quedando hasta el momento. Luego de eso empecé a hacer los dientes o los colmillos que va a llevar esta criatura y para eso utilicé porcelana fría. Simplemente fue hacer una especie de gusanito, cortar en pequeñas partes y empezar a hacer rollitos para ir sacando los colmillos. Como pueden ver, tanto los tentáculos como los colmillos los hice primero y la idea es dejarlos secar y luego introducirlos en la porcelana fría para que el proceso sea más rápido, más fácil. Luego de eso pasé a hacer la estructura del cuerpo como tal y para eso utilicé más porcelana fría y hice una especie de cunita como pueden ver ahí. Y luego de eso fue simplemente empezar a pegar los tentáculos que ya había dejado secar previamente, simplemente fue aplicarles un poco de pegamento blanco y empezar a insertarlo sobre la porcelana fresca. Y de una vez, aprovechando que la porcelana está fresca, empecé a colocar estos pequeños circulitos que son simplemente cuencas de diferentes tamaños. La idea al principio es que estos iban a ser ojos, pero como les dije, en el camino se me fueron ocurriendo otras cosas, entonces terminó siendo algo totalmente diferente. Y así era como iba quedando la miniatura. Ya sé que hasta el momento va apareciendo como una araña, pero bueno, no pasa nada, vayan confiando en el proceso. Después de dejar secar bien la estructura, empecé a hacer más detalles como lo es en este caso el paladar, más o menos como lo que tienen los kraken. Simplemente apliqué más porcelana fría y empecé a hacer unos círculos alrededor. Aquí necesitaba algo para que la figura quedara de pie sin necesidad de una base, así que se me ocurrió colocar unos alambritos en la parte inferior de la miniatura y aprovechando que tenía por ahí algunas manos que me habían sobrado de otros proyectos que había hecho, pues pegué estas manos, decidí pegarlas para que se viera como algo más grotesco, como algo más terrorífico. Ya simplemente fue pegar las manos en los extremos de los cables y para dar un poco de relleno utilicé más foamy moldeable, también para que fueran las manos flexibles y pudiera posar la miniatura de diferentes formas. Y así es como iba quedando la miniatura hasta el momento. También en las manos les coloqué algunas cuencas esféricas para dar más detalle y ya sé que hasta el momento no tiene ni pies ni cabeza, pero como ya les dije, confíen en el proceso. Por
Por aquí adelanté un poco el proceso de pintado y empecé a aplicar diferentes tonos de rojo, y esto lo estoy haciendo porque más adelante voy a hacer la boca y la idea es que esa parte quede pintada de una vez. Y después de dejar secar muy bien la pintura, empecé a pegar más porcelana fría como para hacer la parte de los labios o de las encías. Y como pueden ver, estos no los estoy haciendo de manera convencional, horizontal, como tenemos la boca generalmente, sino que esta vez decidí hacerlo vertical como para darle un toque diferente. También pasé a pintar esta parte de los labios por dentro para que después no se me haga tan difícil. Y luego de eso, aprovechando que la porcelana fría está fresca, empecé a pegar los colmillos que previamente había hecho y que había dejado secar. Y aquí fue cuando cambié de opinión completamente respecto a los tentáculos y decidí que no iban a terminar en punta, sino que les corté un pedazo y empecé a pegar algunas caras de unas figuras, en las cuales les saqué un molde con silicona. Como pueden ver, estoy pegando los rostros en los 6 tentáculos de los lados, y ya en el de la mitad decidí pegar fue un cráneo. En este caso simplemente fue pegar con silicona caliente y dar un poco de refuerzo a los lados y listo. Y bueno, ahora sí llegó la hora de pasar a dar pintura, y para eso primero que todo inserté un pedazo de plástico en la boca de la criatura para no volver a tapar la parte roja que ya había pintado. Y después pasé a dar una capa de color blanco para que los otros colores se adhieran más fácil. Y así quedó esta criatura después de su primera capa de color, y como siempre me gusta la primera capa porque es donde se unifica toda la figura como tal. Y luego de la capa de color blanco empecé a aplicar diferentes tonos de rosados, morados y violetas como para empezar a dar un poco más de relieve en esas figuras de la criatura. En esta parte empecé a detallar los colmillos, otra vez pintándolos de blanco, ya que al aplicar las otras capas de pintura se había perdido ese detalle. Y también empecé a pintar esas esferas que al principio les dije que iban a ser ojos, pero después decidí que iban a ser pústulas, creo que así se llaman. En fin, son esas pepitas que se ven en estas criaturas así aberrantes, donde sale como pus y todo ese tipo de cosas. Y como toque final apliqué esmalte transparente tanto en las pústulas como en la parte de la boca y los colmillos para dar ese toque como de húmedo. Y listo, gente, con esto terminaríamos con esta miniatura. Si les gustó este video, no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, y como siempre nos vemos en un próximo video.